Bien, pues venga, vamos a empezar. Pasan 2 minutos de la hora establecida. En primer lugar, muchísimas gracias a todas por estar aquí hoy en este segundo círculo de Sakyadhita Spain, segundo círculo de práctica de mujeres budistas. Es una iniciativa que nace en la Asociación Sakyadhita Spain, o la rama de Sakyadhita Internacional en el territorio hispanoparlante. Y bueno, nos congratulamos de teneros a todas aquí interesadas por compartir en un espacio horizontal vuestras experiencias como mujeres budistas con nosotras. Muy rápidamente recordaros, esto lo explicamos con un poco más de detalle el día del primer círculo, pero yo ahora quería recordarlo por si alguna de vosotras no asistió al primero. ¿Cuáles son un poco los objetivos de este círculo? ¿Por qué nos reunimos? Hemos decidido, porque creemos que es importante crear un espacio de intercambio entre mujeres budistas de habla hispana de todas las tradiciones. Bien, porque creíamos que era, desde Sakyadhita Spain, creíamos que era un espacio que faltaba. Muchas de nosotras creíamos que estábamos muy satisfechas con nuestros respectivos círculos de práctica, etcétera, pero echábamos en falta un espacio en el que pudiéramos estar mujeres budistas hablando de cuestiones que nos afectan de manera muy directa como mujeres, como budistas, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Y eso por un lado, y por otro lado también teníamos ganas de compartir experiencias, pues, no solo en lo que nos puede pasar a nivel de problemas, etcétera, sino también a nivel de experiencias positivas, ¿no? Y escuchar las voces de mujeres de todo el territorio hispano que nos cuenten también sus experiencias. Un poco el objetivo final de este círculo, finalmente, igual que lo es de Sakyadhita Spain, es crear red. Queremos crear una red de mujeres budistas de todas las tradiciones en distintos países y que de ahí nazcan proyectos de todo tipo. Y aquí aprovecho para deciros que todos los proyectos, vengan de donde vengan, de la comunidad que vengan, son muy bienvenidos y Sakyadhita Spain se ofrece para poder ofrecer la ayuda que requieran en dichos proyectos, tanto apoyo pues, material, dentro de la medida de nuestras posibilidades, que son muy pequeñas. Somos una asociación con muy pocos recursos, pero en todo lo que esté en nuestra mano lo podemos hacer y estamos dispuestas a apoyarlos en este tipo de proyectos, ¿no? La idea inicial de estos círculos de práctica era hacerlos presenciales, pero debido a la situación de confinamiento y de la crisis sanitaria, decidimos hacerlo en formato virtual y bueno, de ahí nace un poco el hecho de que nos encontremos hoy gente de países tan diversos y de lugares tan distintos, ¿no? En primer lugar, Montse Castellà, presidenta de Sakyadhita Spain, presentará la asociación y también establecerá el marco un poco epistemológico o teórico sobre el tema de conversación que vamos a abrir hoy. Hoy habrá un tema específico. Os recuerdo que en la sesión del mes pasado, que fue la primer círculo, abrimos las puertas a todo tipo de reflexiones acerca que tuvieran como nexo de unión mujeres y budismo y dejamos, digamos, la vía abierta a cualquier tipo de reflexión o de experiencia, de testimonio en este sentido. Y anunciamos que a partir del segundo círculo sí íbamos a centrarnos en un tema y que lo expondríamos hoy, ¿no? Entonces, bueno, Montse Castellà, presidenta de Sakyadhita, explicará cuál es el tema de debate de hoy, el tema de intercambio de hoy y por qué lo hemos escogido, que por cierto es un tema inspirado en muchas de las intervenciones que se hicieron en el primer círculo, es decir, no es un tema escogido unilateralmente, sino que también gracias a las personas del primer círculo hemos podido desarrollarlo, ¿no? O definirlo. Bien, después de esa sesión, que será una sesión que durará 40 minutos, por tanto es una de las partes importantes de la sesión de hoy, ese intercambio de experiencias acerca de este tema. Luego vamos a meditar, porque uno de los objetivos también de este círculo era meditar juntas, meditar mujeres budistas juntas de distintas tradiciones. Creemos que esto es posible y que es beneficioso y será beneficioso para nosotras y para los demás. Por lo tanto, después de ese intercambio de testimonios vamos a abrir una meditación como también comentamos en la primera sesión, cada círculo
será dirigida esta meditación por una maestra budista de una tradición diferente. Recordamos que en el primer círculo la meditación la guió a Lama Sondru, tibetana, de la línea Karma Kagyu, y hoy la meditación la dirigirá una maestra Zen, Berta Meneses, luego una compañera la presentará. Después de la meditación, nuestra compañera de Sakyadhita Spain, Mónica Pagés, hará un resumen de las ideas principales que hayan salido a lo largo del intercambio de reflexiones y de ideas. Y finalmente, para terminar, nuestra compañera también de Sakyadhita Spain, Priscila, dará un par de informaciones importantes acerca de cuestiones que están relacionadas con Sakyadhita Spain y con la actividad que realizamos en España. Bueno, pues buenas tardes o buenos días, depende del lugar donde seamos. En principio, creo que estaría bien pues, un poco explicaros qué es Sakyadhita por las personas que quizás no habéis oído ni hablar de Sakyadhita, no sabéis exactamente qué es. Muy brevemente, Sakyadhita Internacional fue fundado en 1987, justamente en Bodh Gaya, y básicamente fueron dos personas que impulsaron este primer encuentro, que fue Ayya Khema y Karma Lexe Somo. Ayya Khema de la tradición Theravada y Karma Lexe Somo de la tradición budista tibetana. Dos mujeres que fueron prácticamente las primeras mujeres budistas que aparecieron en India en aquella época, a finales de los años 50 o algo así. Ahí estaban estas mujeres, o sea que llegó un momento que simplemente de boca a oreja fueron hablando con otras mujeres, y no estaría bien que nos viéramos y que comentáramos nuestra situación como mujeres dentro del budismo, y así empezó, pues, bueno, y se hizo este primer encuentro, así de forma más o menos espontánea, en Bodh Gaya este año, en el 87, y sorprendentemente hubo muchas personas que aparecieron ahí, muchas mujeres. Al cabo de pocos días, incluso Dalai Lama pues, se enteró y las felicitó porque realmente esto era un aspecto que se tenía que trabajar y abordar. Y ya más tarde, también Susantia Karmapa también ha estado siempre apoyando todo el movimiento Sakyadhita. Desde aquel año, del 87, y hasta la fecha de hoy, cada 2 años, Sakyadhita Internacional organiza una conferencia internacional cada 2 años, donde se reúnen miles de mujeres budistas de todo el mundo. Claro, tenemos que tener presente, quizás no nos acordamos aquí, que casi el 90% de mujeres budistas están en Asia. Por tanto, en estas conferencias hay una participación de mujeres de Asia importante, y por este motivo, porque ellas quizás tienen menos posibilidades que nosotras y además son la mayoría, estas conferencias siempre han tenido lugar en diferentes países de Asia. Pero ahora está cambiando. Ahora la última conferencia se hizo en Australia y bueno, y ahora va como empezándose a mezclar con mujeres también occidentales. Más adelante, bastante más adelante, en el 2015, hace poco, decidimos organizar aquí, pues empezar ya a crear Sakyadhita España. Y entonces, porque como filial de Sakyadhita Internacional, va por países. Por tanto, bueno, yo estuve presente en una de esas conferencias en Asia y acordamos con Karma Leche Somo pues, que empezaríamos a movilizarnos aquí en España también. Y creamos en el 2015 Sakyadhita Spain, y lo hicimos con Berta Meneses, que la tenemos aquí hoy presente, con Lama Yeshe Chodron, que también la tenemos aquí, Berta Meneses de Zen, Lama Yeshe Chodron de la Escuela Nyingma de Budismo Tibetano, y Lama Geloma Sondru, que también la tenemos aquí, o sea que estamos todas las cofundadoras. Y desde entonces, pues bueno, evidentemente hay
trabajo que hacer, ¿no? Pero para destacar algunos aspectos que hemos trabajado, por ejemplo, desde nuestra asociación ya, pues han sido, yo qué sé, por ejemplo, crear un canal propio de Saqueadita Spain, ¿no? Y ahí es un canal donde podemos acceder ahí y tenemos yo diría ya una amplia gama de vídeos que hemos ido traduciendo y subtitulando en español y tenemos pues toda una serie de, o sea, el hecho es de dar voz a las mujeres dentro del budismo. Entonces estos vídeos prácticamente todos son en esta línea, ¿no? De maestras budistas. Otra cosa importante, inédita hasta ahora, ha sido tener una bibliografía de autoras, de mujeres maestras o no, pero autoras de temas de budismo. O sea, la perspectiva de esto es una parte muy importante que desde Saqueadita queremos de alguna manera poner énfasis, ¿no? En dar voz a las mujeres dentro del budismo. O sea, el budismo que nos llega normalmente es pues la vivencia, la interpretación, la experiencia de los hombres, ¿no? Entonces, en beneficio del mismo budismo y en beneficio de la época en la que estamos, que cualquier tradición tiene que ajustarse a la época y al momento y en el lugar donde corresponde, ¿no? Entonces, una parte importante ahora mismo en nuestra sociedad, en nuestra época, es que haya este equilibrio, que haya también esta transmisión de las mujeres dentro del budismo. Entonces, ahí pues tenemos una bibliografía, hemos ido recogiendo todo lo que hay escrito por mujeres en temas diversos dentro del budismo. Y a destacar también pues que hicimos ahora hace 2 años el primer simposio de Saqueadita. La idea es que también aquí cada 2 años vamos a tener una conferencia como se hace a nivel internacional, que no coinciden los mismos años, pero también cada 2 años haremos un simposio, una conferencia amplia donde pueda participar pues mujeres de todos los países de habla hispana, ¿no? Y esto ya se hizo, el primer simposio se hizo ya hace 2 años en el monasterio de Lama Guillermo Sondru en Santa Coloma de Farnés, y ahí hicimos el primero. Bueno, y pues bueno, os iría contando más cosas que hemos ido haciendo, pero hasta llegar al momento de hoy. Y el momento de hoy viene condicionado por el momento en que estamos todos, ¿no? Y ha tenido que ser, como ha dicho Ana, online y no presencial, y ahí hemos ganado. Lo que hemos ganado es pues que tenemos ahora una participación también de mujeres, que no sabíamos exactamente cómo llegar a ellas, pues bueno, ahora estamos aquí todas presentes. Vale, y entonces el contexto en el que nos podíamos mover esta tarde, evidentemente tiene que ver con el condicionamiento patriarcal, o sea, darnos cuenta, es muy importante porque nos parece una palabra que igual hemos oído mucho, pero hay un punto que debemos tener con mucha conciencia, ¿no? De el condicionamiento patriarcal que todos y todas tenemos en nosotras, ¿no? En nuestra cultura, ¿no? Y que esto impregna todos los ámbitos de la sociedad. Evidentemente, pues la medicina, la economía, todos los ámbitos, ¿no? Incluso está en disciplinas, para decir algo muy, muy lejos de la economía o lo que acabo de decir, ¿no? Pero incluso lo podemos encontrar en disciplinas como el tai chi o el qigong. O sea, todo está basado en un modelo que es el hombre, es un modelo de la humanidad. Entonces, es una visión androcéntrica, ¿no? Es una aproximación androcéntrica en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, evidentemente, en las tradiciones religiosas o espirituales también está este condicionamiento que es cultural. Y como dice el Dalai Lama, pues de lo cultural tenemos que transformarlo y lo tenemos que hacer las personas de la cultura en la que se encuentra el budismo, y lo esencial tenemos que preservarlo. Entonces, estamos siempre en esta situación de qué podemos transformar, qué hay que transformar y qué hay que preservar, porque esto no se puede tocar, esto es así, ¿no?
Entonces, moviéndonos en estos ámbitos, bueno, pues tomar conciencia de este condicionamiento cultural que seguro lo vamos a encontrar dentro del budismo. Entonces, por ejemplo, tener en cuenta que la estructura que normalmente la estructura asociada al patriarcado, ¿no? Pues es piramidal, ¿no? Es esta jerarquía, ¿no? Entonces, en la cúspide están normalmente, no siempre, los hombres blancos, y en esta pirámide, pues en la base, finalmente, están las mujeres y la naturaleza, ¿no? Entonces, normalmente esta es la estructura que corresponde y que está relacionada con todo este condicionamiento que llevamos dentro, ¿no? Entonces, estamos viendo, y si es palpable y es así y lo tenemos que asumir, esta estructura está cambiando, ¿eh? Ahora la estructura no es piramidal, sino circular, y de ahí el sentido de estos círculos, que hoy es el segundo que predicamos, ¿no? El círculo ya no es una pirámide, ya no es un círculo. ¿Y eso es qué significa? Pues que otra manera de relacionarnos es horizontal, es dinámica, porque en cada movimiento de este círculo afecta a todo el resto, o sea que está relacionado con el concepto de interdependencia, interrelación, que todo está relacionado. Entonces tiene que ver pues con este dinamismo, ¿no? De que entre todas, ¿no? en esta base circular, vamos a ir creando una nueva forma, una nueva manera, y ahí tenemos mucho que decir las mujeres, ¿no? Entonces, yo diría que esto es importante, que tengamos presente, ¿no? que este condicionamiento está en nuestras vidas y en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de sentir, o sea, que podamos identificar cuáles son los elementos que corresponden a este condicionamiento, porque seguro que lo tenemos y seguro que está dentro del budismo. Entonces, un poco la idea de hoy pues sería, entre todas, qué elementos podemos identificar en nuestra comunidad budista, en nuestros centros en los que normalmente vamos, o si no tenemos una comunidad o un centro en particular, en el budismo con el que estamos relacionadas, ¿no? Con lo que leemos, con lo que nos llega del budismo. O sea, ¿qué elementos de este condicionamiento patriarcal y visión androcéntrica podemos encontrar en nuestro contexto, en nuestra vivencia del budismo? Yo no sé si queda claro lo que... Yo diría que ya está bien como introducción, y entonces ya podemos pasar a que vayamos opinando, y explicando nuestra experiencia, qué elementos hemos identificado en nuestro contexto y nuestra vivencia del budismo que podamos considerar que es propio del condicionamiento patriarcal, que es normal que esté. Pero también esto creo que es una actitud muy budista, es como ver cuál es el problema. Y si no identificamos cuál es el problema, no podremos encontrar la causa. El primer paso, como cuando en el budismo nos dicen, el sufrimiento existe, ¿no? Hay personas que pueden decir, bueno, es una visión pesimista, ¿no? No, es que o sea, te has de dar cuenta que tú sufres para poder solucionar el problema que te proporciona este. Bueno, o sea, entonces, averiguar un poco qué es lo que no funciona para después, que eso sería ya el próximo círculo, ver cómo lo podemos, ¿no?, transformar. Pero primero, identificar cuál es el problema, cuál es el aspecto que no funciona, en este caso, que va arrastrando este condicionamiento patriarcal que todas y todos tenemos en nuestra vida, ¿no? Bueno, un poco esto. Si no queda claro, pues después ya lo vamos viendo. Muchas gracias, Montse. Bueno, pues abrimos ahora el turno de palabras. Ahora sí que queremos que
oíros a vosotras. Queremos que abráis el micro, pero no lo vamos a hacer de manera alocada, de cualquier forma. Vamos a intentar hacerlo un poco ordenado, porque ahora mismo somos 100 participantes y el máximo de participantes en la licencia que tenemos de esta plataforma virtual es 100. Es decir, que estamos al máximo, lo cual es un éxito y os lo agradezco muchísimo. Quizá el próximo círculo tendremos que ampliar la licencia. Bien, la manera de dar el turno de palabras será a través del chat. Una compañera de Saquiadita Spain irá controlando las personas que quieran intervenir. Simplemente tenéis que escribir en la parte de abajo de la pantalla, pone chatear. Hay un globo de diálogo, tenéis que darle allí y poner palabra o poner quiero hacer una pregunta. Y nuestras compañeras de Saquiadita van a ir tomando nota, palabra, y tenéis que poner vuestro nombre para que nos podamos dirigir, para que yo me pueda dirigir, o la persona de Saquiadita que lleve el turno que pueda decir vuestro nombre. Sí, aprovecho para recordar que también en el chat os agradeceríamos que dejarais vuestro correo electrónico, porque será la manera que tenemos con un poco de inscripción para saber las personas que han asistido y poderos enviar información sobre el próximo círculo. Bien, pues yo no sé si empiezan a haber no, de momento no hay ninguna mano levantada o ninguna palabra pedida en el chat. Podéis hacerlo, podéis abrir, digamos, abrimos el debate. Vale, Verónica Topolansky, ¿verdad? Verónica, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, yo quería hacer un comentario nada más que me ha pasado. Yo el contacto que tengo con el budismo en general es a través de internet y a través de lectura, de libros. O sea, no hay un contacto con una comunidad acá en Uruguay. Por lo menos yo no estoy enterada, ¿no? Y me ha pasado más que nada con los libros, porque el contacto que tengo a través de internet es con comunidades budistas dirigidas por mujeres, pero a través de los libros, claro, son textos muy antiguos, ¿no? Algunos, por ejemplo, La vida de Marpa, ahora estaba leyendo El precioso ornamento de la liberación, de Gampopa, y siempre me cruzo con fragmentos de texto en los que me están diciendo que yo no, que yo soy como, que yo estoy en otro grupo, en otro nivel. Y es como, al menos yo lo siento como doloroso, como siento como un pequeño dolor, que yo hago un esfuerzo y trato de ser, ay, se me cayó algo, trato de ser perseverante, y leo eso y es como, wow, qué repecho, ¿no? Entonces, nada, quería compartir esto, que me pasa con los textos, ¿verdad? Gracias. Gracias, Verónica. Muy bien, sí, es un tema importante. Los textos clásicos, ¿qué pasa con los textos clásicos? Aquí tenemos un gran tema, ¿eh? ¿Cómo abordamos los textos clásicos? ¿Cómo abordamos las palabras de Buda en su propio contexto histórico? En fin, has abierto un tema, Verónica, interesante. Hay otra pregunta. Perdona, Ana, quería igual, aprovechando esta importantísima intervención que ha hecho Verónica, pues otro aspecto que estamos trabajando desde Saquiadita, que abrimos una comisión especialmente para esto, análisis de textos. Esto que estás diciendo tú, Verónica, es súper normal. O sea, me refiero que, o sea, a ver, la base, ¿no?, de comprensión sería de que tenemos que saber y recordar que los textos fueron escritos, ¿no?, 500 años, dicen, después de la muerte de Buda Sakyamuni, y fueron recogidos, que antes era todo transmisión oral, fueron recogidos por hombres y además monjes. Entonces, todo esto está en los textos. Y es importante, y no solo lo hacemos desde el budismo, que solo estamos empezando, pero, por ejemplo, dentro del cristianismo hace décadas que las teólogas feministas, ¿no?, están haciendo este trabajo de relectura de textos, ¿no?, de leer en perspectiva de género, volver a leer estos textos. Hay que son realmente súper correctos, sobre todo al inicio, en algunos sutras, pero después, pues el lenguaje normalmente, digamos que es muy discriminatorio en ese sentido,
y hay que hacer una lectura desde la perspectiva de género y saber y situar de que esto es el contexto de aquella época, etcétera, y notas a pie de página explicándolo. O sea, las nuevas ediciones que hay de haber de estos textos budistas tendrían que estar repletos de notas a pie de página, porque si no pasa como eso, que te entristece, Verónica, es que es normal. O sea, pero te sientes fuera. O sea, siempre en los textos la mujer aparece como objeto, nunca o casi nunca como sujeto. Está toda la literatura derivada, que estos sí que son textos, digamos, de las mujeres que hablaron en su momento, al inicio, al principio, pero después esto ya no ocurre. Entonces, es importante que esta comisión que abrimos pues pueda continuar. Estamos deseando personas, ¿no? Mujeres que quieran hacer esta relectura de texto desde esta perspectiva de género, ¿no? Solo anunciar eso, que tenemos la comisión empezada y bueno, y lo que hemos hecho hasta ahora va a estar en la nueva web, o sea que lo podréis ya... hemos analizado Bodecha de Batara, el primer texto que analizamos, y este que mencionas tú también estaría muy bien poderlo hacer. Gracias. Bueno, yo pertenezco a la Sangre Verdaderamente, sigo con ella desde hace 25 años, con subidas y bajadas como todo el mundo, pero nunca lo he dejado. Entonces, bueno, estabais hablando de los textos. Yo por mi formación, que entre otras cosas me dedico a la medicina china, soy profesional de medicina china, hay un libro, el libro sapiencial de la filosofía china, que es el I Ching, que bebe del confucianismo, bebe del taoísmo y bebe del budismo. Es uno de los libros donde las mujeres encontramos más problemas al acercarnos a él. Más problemas entre comillas, porque evidentemente las palabras son de carácter simbólico, con lo cual podemos acercarnos de una manera más fácil si tenemos esto en cuenta, pero realmente el lenguaje del yin-yang, de lo creativo, el cielo, de lo receptivo, la tierra, etcétera, etcétera, siempre pone a todo lo que es femenino, con lo que conlleva, por muy simbólicas que sean las palabras, determinan mucho unos conceptos, ¿no? Y una manera de ver el mundo. Entonces, por ejemplo, yo creo que en el I Ching hay un grandísimo trabajo a hacer, porque siempre ha estado traducido por hombres, muy bien traducidos, aparte del Wilhelm. La última traducción aquí ha sido la del Jordi Vilà, que está muy bien, pero realmente es un libro que todo lo que es femenino siempre está por debajo de lo masculino, que por muy simbólico que sea, claro, eso a los occidentales nos cuesta mucho acercarnos a esto. Entonces, creo que hay alguna traducción de I Ching por mujeres, pero yo no me he acercado mucho a ella o no he sabido acercarme bien. Entonces, creo que ahí hay un grandísimo trabajo por hacer. ¿Vale? Es Sofía. Sofía B. Sofía B, sí. Hola. Yo, volviendo a la pregunta original de en qué elementos de lo patriarcal identificamos en nuestra práctica cotidiana, yo diría que yo soy de una pequeña comunidad Zen de Barcelona, de apenas unos 20 miembros, unas 20 personas, de las cuales de esas 20, 18 somos mujeres y hay 2 hombres. Pero naturalmente, bueno, los hombres ocupan las posiciones preeminentes. Es el monje, el que está ordenado y el que dirige la comunidad, el maestro, el que enseña, el que nos habla del budismo. Y las mujeres jugamos el papel de las que escuchan, las que están allí. Y también esa reproducción de los roles de la vida cotidiana se ponen de manifiesto, por ejemplo, cuando hacemos algún retiro, cuando hacemos alguna sesshin, en esos días por ejemplo, toda la parte de la intendencia, de la logística, de la cocina, del arroz ritual que se come después de la primera meditación de la mañana, todo eso es preparado por nosotras y bueno, sí, ellos ponen la mesa, friegan platos,
pero no está en su marco mental la logística de la cocina, por ejemplo decirlo, ¿no? Y de alguna manera, bueno, los mismos elementos de la vida cotidiana se ven reflejados en el transcurso de los papeles que se juegan dentro de la comunidad, igual que en una familia o igual que en una asociación cultural, la que sea. Esos roles y esos esquemas los veo dentro de mi comunidad. Esa sería una parte de mi intervención. La otra tiene que ver con el género como una construcción, como una identidad construida bajo lo patriarcal. Y lo digo porque yo soy una mujer transexual. Y mi pregunta es, en el budismo, ¿qué papel vamos a jugar las mujeres trans y en general aquellas personas que hoy en día están repensando el género como identidad? ¿Dónde se situarán las personas trans budistas dentro de las estructuras jerárquicas de esa pirámide que hablaban, ¿no? Si vamos a repensarnos que en esa pirámide y en esa cúspide jerárquica no va a ser detentada únicamente por hombres y preferimos unos círculos donde horizontalmente se repartan las estructuras y los papeles y los roles, pues hay que tener en cuenta que en el futuro van a aparecer personas que van a decir, bueno, yo es que antes era un hombre o antes era una mujer, pues que a lo mejor dirán, yo no soy ni un hombre ni una mujer, yo estoy en una zona gris del género, en un medicino. Y esos son fenómenos que van a aparecer cada vez más, porque la sociedad está repensando bajo repensarse ese paradigma de lo patriarcal y de cómo se construyen las identidades y los géneros. Eso se va a ver reflejado también dentro del budismo. Es algo que está llegando a todo el mundo. Solo hay que ver, no sé, o sea, el 8 de marzo, qué papel juegan no solamente las mujeres, sino las mujeres trans dentro de cómo se redefine hoy en día los roles, los papeles, las identidades y el género. Y pues mi idea es esta. Bueno, la identidad binaria hombre o mujer vamos a reproducirla también cuando hablemos en el budismo. No sé, Shakyamuni, Tara, son cosas que leo y que me dejan la esperanza de tener un marco teórico, un marco ideológico que me permita pensar que dentro del budismo también son posibles otras formas de tener presente las variedades de género diferentes que hay en la vida. Y bueno, hasta aquí he llegado. Gracias, Sofía. Necesitábamos una intervención como la tuya. Realmente, muchísimas gracias porque abres ahí un temazo no solo de muchísima actualidad, sino de muy necesario. Es decir, es muy necesario que abordemos este tema porque, como dices tú, ya está aquí, ya ha llegado para quedarse y es una oportunidad además que nos brinda la actualidad para repensar desde los cimientos esas estructuras de las que hablaba Montse, ¿no? En este sentido, te agradecemos mucho. Voy a decir una cosa que antes no he dicho y quizás importante, es que ahora la idea es un poco compartir. No tenemos ninguna de nosotras soluciones, digamos, ni respuestas para las temáticas, ni tampoco es nuestra intención, sino que simplemente queremos esto justamente, compartir. Lo que sí haremos es en el próximo círculo, vamos a intentar, esto os lo contaremos al final, vamos a intentar retomar las temáticas de hoy. De hecho, vamos a abrir un foro, ya os lo avanzo un poquito, que va a estar abierto durante todo el mes para que cada uno de los temas que han ido saliendo hoy se puedan continuar debatiendo. Entonces, este tema, por ejemplo, Sofía, también de Verónica, de los textos o
los distintos que se han dicho son susceptibles, es decir, son muy susceptibles de aparecer en este foro y que podamos seguir hablando de ellos. Ahora, de momento, es más un compartir, ¿no? Bien. Hola. Bueno, la última vez alguien habló de, bueno, que en una comunidad había habido acoso sexual y he pensado en una cosa que hay una cosa que se dice mucho en los textos y todo, que no hay que nunca pensar mal o decir malas cosas del maestro, ni en pensamiento, ni... Entonces yo me pregunto si eso no favorece que la gente que se siente mal con algo que ha hecho un maestro, pues se ponga a culpabilizar, no lo diga, o que esté rechazado por la comunidad si lo dice. Y eso es un poco, me hace sentir un poco de malestar eso. Yo entiendo que todo el respeto totalmente, pero no sé, eso. Sino, otra cosa es que, además de las mujeres, a veces en los textos antiguos se ve hacia la homosexualidad también hay cosas que, bueno, obviamente, bueno, no está aceptada. Como que, bueno, a veces que, por ejemplo, que el sexo anal es prohibido y, bueno, es el único sexo que puede tener la gente, los hombres, ¿no? Entre ellos, o, bueno, y ya está. Es lo que quería decir. Sí, gracias, Karin. Es efectivamente un tema interesante bueno, por cierto, si alguna quiere, digamos, responder a algún comentario de las compañeras, puede levantar la mano y responder, porque da pie a múltiples respuestas. Pero de momento vamos a seguir con las personas que han levantado la mano. Tenemos a Leslie Serna. Leslie, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero me disculpo porque a las 11 me tengo que retirar por trabajo, pero no quería dejar de agradecer el espacio. Yo estoy en México y pertenezco a una comunidad laica, pero que tiene una comunidad de monjas que guía a nuestra comunidad. Somos de la comunidad Armadata y pues tenemos, la verdad es una fortuna porque hemos a lo largo de los años ido clarificando una visión del lugar de las mujeres en el budismo, que pues yo me atrevería a decir que es una visión feminista, que tiene una visión de que estamos insertos en un sistema patriarcal y que no es posible la iluminación si no dinamitamos la identidad de género, los roles de género, etc. Y bueno, hemos ido haciendo varias actividades para tratar de generar conciencia sobre este asunto, porque una cosa es que las monjas y que las maestras y que algunas personas estemos convencidas de esto, y otra es que la comunidad en su conjunto lo entienda, lo acepte y lo trabaje, ¿no? Y bueno, un dato interesante es que los retiros que convoca la comunidad, cuando son retiros sobre el tema de emociones, sobre el tema el AMRIM, cualquier cosa, bueno, se saturan rapidísimamente. Y en cambio hemos hecho un taller que se llama un retiro sobre identidad, género y budismo. Lo hemos hecho 2 veces y a esos ha ido muchísimas menos personas, ¿no? Incluso aunque son menos días. Pero como es un tema, o sea, que no, yo quiero hablar de mis emociones. Y claro, al final vemos que el tema de género es un tema transversal que debe poder abordarse en todas las temáticas del budismo, ¿no? Pero lo pongo como un ejemplo de que es algo que es difícil. La gente, o en algunas partes del mundo, no es tan fácilmente aceptado. Y bueno, quizás saben que en México hay una ola desde hace varios años de feminicidios de manera impresionante. Es una de las cosas que más padecemos en este país. Y eso, al mismo tiempo, es algo que ha sensibilizado a muchas mujeres budistas, de manera que empiezan a conectar, digamos, una
situación social, de violencia, de realidad que estamos viviendo con su práctica, con la necesidad de hacer cambios. Y cuando se dice, bueno, es que la solución o una de las soluciones al tema del feminicidio es la educación, bueno, pero ¿qué tipo de educación, qué tipo de transformación necesitamos? Y entonces ahí empieza una reflexión personal y colectiva interesante, ¿no? Y este 8 de marzo, por ejemplo, muchas mujeres budistas que antes no habían marchado lo hicieron por primera vez. Y eso se me hace súper interesante y positivo. Entonces, yo quería preguntar si ustedes tienen experiencias de cómo vincular los grupos budistas, las organizaciones budistas con el movimiento feminista, ¿no? Sin puntos donde se articula, se encuentra en una cosa que ya va más allá, digamos que es un poco una visión de budismo socialmente comprometido también, ¿no? Gracias. ¿Alguna compañera de Saqueadita Spain quiere responder a esta pregunta que ha lanzado Leslie? Porque a mí, claro, me viene, pero no quiero acaparar la palabra. No sé, suelto el tema de las manifestaciones del 8M. Montse, Rojo, adelante. Quería daros las gracias, me siento tan feliz de veros, de ver que somos 100 aquí mujeres participando de esto y bueno, es muy bonito y muy emocionante. Dicho esto, para nosotros, bueno, yo me he unido al grupo de Saqueaditas no recientemente, como hace un año, no tengo la experiencia que tienen mis compañeras, que ya llevan mucho más en ello, pero la ilusión está pues como ellas, ¿no? Y es verdad que hemos hecho, yo desde que estoy he visto una evolución un poco en Saqueaditas. Por ejemplo, cada vez hemos ido más hacia la necesidad y esto se ha visto en el 8 de marzo, en las reuniones, en las manifestaciones, en nuestro posicionamiento. Cada vez nuestro posicionamiento ha sido más social porque hemos creído que aparte de todo el proceso de investigación, de estudio de los textos, de estudio de las prácticas, de nuevas metodologías, de entender y de fomentar el papel de la mujer dentro del budismo, era muy importante que las mujeres budistas estuviéramos posicionadas socialmente y que fuéramos un referente y que se nos viese, ¿eh? Y entonces hemos empezado, por ejemplo, a participar de una manera muy activa en todos los movimientos del 8 de marzo, a llevar nuestras pancartas por primera vez el año pasado y este año, ¿no? Y con nuestras reivindicaciones han sido cada vez más también de orden, dijéramos, activo o de tomar acciones. O sea, no solo estudiar, no solo ejercer una práctica, unas dinámicas de poner en relevancia la importancia de la mujer y cómo releer los textos, sino también dentro de la estructura social, cómo podemos fomentar los cambios desde esta visión. Y aquí las budistas tenemos mucho que decir, ¿no? Entonces nosotros toda nuestra experiencia está siendo canalizada esta nueva manera de entender que no solo, dijéramos, hay que investigar, hay que proponer nuevas visiones, sino que también hay que accionar allá donde estemos en nuestra comunidad y hemos de ser un referente en este sentido también. No sé si respondo, de todas maneras, como vamos a tener el foro, seguiremos intercambiando y podemos conversar y todas las experiencias que tenemos, pues ponerlas en común. Sí, decir que para nosotros acá en El Salvador, estoy hablando desde El Salvador, esta experiencia de las mujeres budistas asociadas con, digamos, todo el movimiento de género es muy, 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 muy novedoso, ¿no? Nosotras recién, ahora este año, fuimos 3 mujeres, o sea, que fuimos a la marcha del 8 de marzo, con pancartas que aludían al budismo y las mujeres budistas. Y fue increíble encontrarnos, por ejemplo, lentamente con algunas pancartas que iban ahí también sobre el cristianismo, ¿no? Y reivindicando que, por ejemplo, había una pancarta que me llamó supremamente la atención, que decía esta mujer que lo llevaba, que era una mujer muy joven, que si tu iglesia te fuerza a dejar de ser tú como mujer, no es divina, no viene de lo divino, ¿no? Algo así, ¿no?
y nosotras tres, que eran mi hija, su novia y yo, que íbamos con pancartas de mujeres budistas, ¿no? Era como, se nos quedaban viendo y era como un mirar qué hacen aquí, otros se alegraban, hubo gente que se tomó fotografía con nosotras, bueno, como toda una reacción muy variada, ¿no? Entonces creo que la cosa es animarse y entender que no estamos separadas, y que es un lugar donde tenemos que estar, ¿no? Porque tenemos mucho que decir. Concuerdo que tenemos mucho que decir. Yo querría añadir que también en nuestro canal de Saqueadita Spain, el canal YouTube de Saqueadita Spain, si entráis para curiosear, veréis que, bueno, está repleto principalmente de enseñanzas de maestras budistas en distintas lenguas, pero principalmente en lengua inglesa, subtituladas al español, pero veréis que en la parte de abajo hay distintos temas o secciones dentro del canal y una de ellas son teóricas feministas y teóricas del movimiento queer, de la teoría queer. Esto tuvimos un cierto debate al principio en el seno de la asociación de si eso era pertinente incluirlo dentro de nuestro canal de Saqueadita Spain, y porque bueno, no estaba lógicamente directamente relacionado con el budismo, pero al final, después de una buena reflexión entre todas, decidimos que sí, que era pertinente, porque sus reflexiones, su lucha, sus propuestas, eran propuestas, ideas que podían ayudarnos a nosotros como colectivo a avanzar en nuestra misión, en nuestro camino, ¿no? Es decir, que sí. De todos modos, Leslie, ahí yo creo que desde la comunidad de Armadata estáis haciendo un trabajo, para nosotros es ejemplar y de hecho, bueno, tenemos mucho contacto con vosotras, con la comunidad ahora en Estados Unidos. Y lógicamente todo tipo de colaboración futura en esta línea pues es súper bienvenida. Es decir, que si quieres, Leslie, luego, bueno, y las demás lo mismo, nos podemos escribir para pensar quizá en ideas en esta línea. Vale. Hola, creo que me escucháis bien, ¿verdad? Sí. Nada, gracias por esta iniciativa, un placer escucharos. Para mí hay una reflexión que sí ha sido importante, que es lo que estaba compartiendo Leslie. Mi experiencia ha sido sobre todo en espacios virtuales. La comunidad de Armadata para mí ha sido maravillosa, pero fue importante tomar contacto con ella a través de su participación en un espacio feminista, que es Luchadoras TV en México, que es un referente en temas de movilización, y fue una entrevista maravillosa a Venerable Dancho en ese espacio, que era un espacio social, y a través de ahí, ¿no? O sea, conocer un recurso, para mí eso fue muy importante, ¿no? Entonces, sobre todo, mi experiencia en estos dolores cotidianos pequeños, ¿no? Ha venido sobre todo en espacios mixtos de práctica, cuando se comparte, ¿no? O sea, este compartir un poco desde lo teórico muchas veces, ¿no? Que tiene mucho peso en la comunidad, ¿no? Y cuando yo como mujer en experiencia, en mi compartir digamos, mi experiencia hecha cuerpo, ¿no? Esa sensación de que es menos espiritual, ¿no? Entonces, esta visión de la espiritualidad quizá, bueno, soy castellana, ¿no? Entonces, lo divino anda entre pucheros de Teresa de Jesús, ¿no? O sea, esta noción de lo experiencial, lo corporal, lo que es cotidiano, ¿no? Muchas veces está vaciado de esa vivencia de respeto en la comunidad, ¿no? Y a mí esa parte, que es muy sutil, ¿vale? Yo ahí sí veo una visión y una herencia muy patriarcal en eso, ¿no? Entonces, para mí sí es importante poner eso sobre la mesa, ¿no? Y luego también esta función que ya se ha comentado un poco de las mujeres como organizadoras, ¿no? Sobre todo en espacios, por ejemplo, compartiendo de la comunidad de Thich Nhat Hanh, etcétera, ¿no? Que hay muchos espacios de círculos de compartir y demás, siempre en funciones de organización, ¿no? Pero que no... Yo siento que no se toma en cuenta el camino que cada una también estamos haciendo, ¿no? O sea, también tenemos experiencia espiritual, ¿no? Y una cosa mínima también, me ha parecido muy importante lo que habéis dicho del diálogo interreligioso, ¿no? O sea, a mí me parece que esa es la gran aportación que tenemos desde el feminismo, ¿no? Ahora mismo hay un hervidero maravilloso en muchas tradiciones, ¿no? Me vienen
España la revuelta de la Iglesia, que ha sido como hace, la revuelta de mujeres en la Iglesia ha sido como hace 4 o 5 meses, bien poderosa, ¿no? En cuanto a mensajes, en cuanto a genealogías, ¿no? Y creo que desde distintas tradiciones podemos tejer, ¿no? O sea, una vivencia común, y creo que esa es una gran aportación del feminismo que podemos hacer cada una de nosotras. Así que muchísimas gracias y dejarme abrazar a Leslie porque la comunidad de Armadata es mi día a día, así que muchas gracias. Gracias, Estefanía. Patricia, no sé si hay alguna palabra más tomada, ¿verdad que no? No, bien. Bien, porque vamos al tiempo. Ahora, justamente a las 6 en punto, teníamos que dar inicio, vamos a dar inicio a la parte de meditación, que como avanzaba al inicio de la sesión, en esta ocasión, este segundo círculo, dirigirá una mujer de la tradición Zen, concretamente Berta Meneses. Berta Meneses es cofundadora de Sakyadhita Spain, por tanto un miembro fundamental, digamos, parte de la columna vertebral de nuestra asociación. Es religiosa filipense y maestra Zen. Y bueno, yo creo que no hace falta presentarla mucho porque aquí entre las presentes hay muchísimas de sus fans, de sus discípulas, de sus alumnas. Y ahora estoy dándome cuenta, Priscila, perdóname, que esto tenías que hacerlo tú. Sí. Bueno, nada, presentar a la maestra Zen, Berta Meneses, de la tradición Zen. Ella es monja filipense, es reconocida como maestra Zen en Kamakura, en Japón, en 1992. Es cofundadora de Sakyadhita Spain en 2015 y pertenece a la escuela Sambo Zen, Escuela de los Tres Tesoros, ¿no? Y es maestra Zen para la zona de Cataluña y para varios países de Latinoamérica, o sea, para la zona de Latinoamérica, y ha trabajado como muy fuertemente en la unión entre el budismo y el cristianismo, y justamente en esto que estábamos hablando últimamente sobre la digamos, religiosidad, ¿no? Y la unión de la diversidad religiosa también. Así que, bueno, esas 3 palabras sobre nuestra maestra Berta Meneses desde la tradición Zen, quien hoy nos va a dirigir la meditación del día. Gracias. No sé si se me oye. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Muy bien. Quiero empezar un poco situándome y situando la tradición Zen a la que pertenezco. Evidentemente, la práctica del Zen, ya la misma intento más que intención de quererlo definir es un asunto imposible, pero sí que hay unas primeras frases que dijo Bodhidharma, explicaré quién es este personaje, que define así: es una transmisión especial. En ese sentido, es al margen de toda doctrina, lo cual quiere decir que no hay textos sagrados, no hay doctrina. Exactamente, hay muchísima, no poca, muchísimos volúmenes, muchísimos escritos, no solamente todo lo heredado, todos los sutras, sino todas las interpretaciones, todas las prácticas, pero el Zen es una experiencia que cambia, que produce o que configura una cosmovisión completamente nueva. Es una manera de vivir, por lo tanto, pero sobre todo nos incide esta manera de vivir gracias a una manera concreta de práctica. Sabéis que todo el Zen tiene como punto de origen a la experiencia de Sakyamuni Buda, su experiencia del despertar, su experiencia de caer en la cuenta de su naturaleza esencial o búdica, esa naturaleza que en términos de otra religión podríamos llamar su esencia divina,
Y por lo tanto, esa esencia, esa experiencia es la base de toda la práctica. Cuando el Buda se iluminó, dijo una de las frases importantes de su despertar es: maravilla de las maravillas, todos los seres son Budas. Pero es a causa de los velos a los que se aferran que no se les manifiesta. La práctica consiste en desvelar, en sacar estos velos. Durante 28 patriarcas, desde Sakyamuni, desde el 2500 a.C., todos han sido patriarcas indios. En la India, la práctica era el dhyana, era una práctica muy asociada a la meditación yógica. Lo mismo que toda la cultura estaba muy tocada, muy inspirada, muy iluminada incluso por los grandes textos de los grandes filósofos Upanishads o Vedas de la época. Pero evidentemente que la práctica es la que transforma. Y en ese sentido, esta práctica de dhyana, cuando Bodhidharma, que es el patriarca 28, pasa a China, absorbe de la China algo muy importante que hace un momento Berta también decía, que es el taoísmo. Este taoísmo, junto con una práctica de la meditación dhyana, tal como se hace en India, esta fusión de esta sabiduría taoísta y esta práctica espiritual profunda del despertar en India genera el Zen. Por lo tanto, el Chan, que se llama Chan en China, no aparece hasta el siglo VI en China. Y 6 siglos más está desarrollándose en China abundantemente, muy abundantemente, con cantidad de experiencias, de prácticas, siempre en lugares que son monasterios y en lugares predominantemente masculinos. El gran problema es que después pasa a Japón y a Vietnam y a todos los otros países en el siglo XII, el gran patriarca es Dogen Zenji, y en este traslado siempre hay inculturación de los países donde va, y evidentemente el Zen que hemos heredado en Occidente es un Zen completamente marcado por Japón, concretamente, por la mentalidad japonesa. Eso no es el problema viene desde siempre del patriarcado, desde los orígenes. ¿No ha habido mujeres al lado del Buda? Sí, ahora cuando hemos hecho investigación sabemos. Cuando se ha hecho investigación sobre el Zen chino y el Zen japonés, también encontramos toda una línea de sucesión femenina, pero se ha obviado, no se ha tenido para nada en cuenta. Es decir, quien ha sido los grandes a los que debemos muchísimo han sido tan masculinos, han sido hombres. Y lo peor que ha pasado, que cuando en el siglo XX prácticamente, porque ha estado después del Parlamento primero de las religiones en Chicago y ya casi el siglo XX, es finales del XIX, pero en el siglo XX y en el desarrollo que tuvo después con toda la movida intelectual que ha habido después de la Guerra Mundial, el Zen ha sido en muchos lugares un Zen tremendamente masculino, tremendamente marcado por una disciplina y una manera de entender muy masculina o muy patriarcal, dicha de otra manera, donde los elementos fundamentales que están desde el origen no han sido bien transmitidos. Lo que pasa es que nuestra escuela, concretamente, como ha dicho Priscila, la escuela de los 3 tesoros del Sambo Zen, Buda, Dharma y Sangha, hemos hecho todo lo posible por hacer que la Sangha, las relaciones, el amor, el fluir, todo eso forme parte primordial porque es un tesoro. No se puede quedar solamente en una disciplina tremendamente samurái y ocurre que en muchos centros en Europa es lo que ha quedado, la forma. Y parece que el fondo, justamente lo más verdadero, es lo que no está. Pensad que el Zen, si dijéramos que tiene 2 alas o 2 manos, el Buda se le ve sentado, y de eso hablaré ahora cuando meditemos, en la postura correcta para poder meditar bien. Pero un ala es la sabiduría, es la experiencia de
de esa naturaleza esencial que eres, de ese verdadero yo mismo, de ese quién soy yo. Ese es el primer Buda, Manjusri, y el segundo es el Bodhisattva de la compasión. Y estas dos alas tienen que ir completamente juntas. Y el Bodhisattva de la compasión oye el sufrimiento, tiene 1000 brazos para ayudar y 1000 ojos para ver, no solamente para mirar, sino para ver. Y en ese ver el lugar, la situación, el budismo tiene una capacidad de compasión infinita y ha sido bastante obviada, precisamente porque se ha obviado lo femenino y ha sido muy marcado por lo masculino. Entonces, la forma no es lo más importante, aunque la necesitamos como una upaya, como una herramienta, un medio hábil para poder hacer correctamente la práctica. Pero lo que es importante es toda una serie de valores que son totalmente femeninos. La relación, la hospitalidad, el sentirnos interrelacionados, el saber que todo repercute en todo, son principios completamente budistas. Están en todas las escrituras sagradas. ¿Cómo es que no hemos sido capaces o no han sido capaces de transmitirlo así? Sencillamente porque han obviado toda la línea de transmisión femenina, que hubiera compensado bastante esta manera. Y los textos hay que volverles a leer, hay que volverles a rectificar, hay que leerles, hay que, sin olvidar, como ha dicho Montse, lo que es esencial, lo que es la raíz, lo que es la ¿cómo se dice? La simiente, lo que es eso, que es fundamental, evidentemente que le falta toda una incorporación de cantidad de actitudes que son la sangha, que son el dharma y que es incluso el Buda visto desde lo femenino. Esos son los 3 tesoros nuestros. Entonces, ahora para hacer la práctica, que es lo que tengo que hacer, no este rollito que os he metido al principio, para hacer la práctica necesitamos también una sabiduría del cuerpo. Esta sabiduría del cuerpo requiere una postura correcta, pero esa postura correcta es múltiple. Es evidente que es mucho mejor estar sentados como estoy yo en el suelo, en la postura, estoy en postura birmana o en postura de loto. Es muy importante porque en la medida en que estamos más arraigados en la tierra, es mucho más fácil incluso la concentración, la atención. Esta postura correcta requiere esta base firme, esta raíz en la tierra. Estoy aquí y soy lo que estoy. Además, es muy importante que la columna esté recta. Sí es importante, pero a la vez ha de ser flexible. No es una postura rígida, sino una postura de tono correcto. Es una postura que está abierta, completamente fluida, capaz de asumir la realidad concreta en el aquí y en el ahora. Es verdad que también tenemos en cuenta no solamente la postura del cuerpo, de las piernas y de la columna, sino también la postura de las manos. También hacemos el mudra cósmico, en el cual los dedos de la mano izquierda están apoyados en los dedos de la mano derecha, los pulgares se tocan, generando también un circuito energético cerrado. Un circuito, lo circular es muy importante y hay que darlo la importancia también física. Es necesario que tengamos el mentón, una mica para adentro y que nuestra vista, mejor tener los ojos entreabiertos, que no completamente cerrados. Es necesario tragar saliva, porque es un alcalino y ayuda a cualquier ansiedad que pueda emerger, la neutraliza. Y que dejemos la lengua tranquila, las mandíbulas apretadas y sujetas en el paladar la lengua. Es muy importante esta cara completamente relajada. Miramos las imágenes de Buda
y las vemos con esa sonrisa. Hay un maestro que dice, han convertido al budismo mucho más estas imágenes del Buda sentado en meditación, esta cara relajada, que los 1000 sutras. Y es que no me extraña porque algunos están tan mal traducidos que son como para no digerir. Entonces está muy bien esta postura relajada, la cara tranquila, relajada. Esta postura tiene que tener el tono correcto. Es un tono completamente libre, completamente flexible, completamente abierto, completamente capaz de simplemente estoy. Y si estáis intentando hacerlo, mucho mejor, para poder hacer la meditación. Hay 3 zonas donde colocamos muchísimas tensiones. Una de ellas es la zona abdominal. Tiene mucho que ver esta zona con inconsciente, con sombras. Hay que soltar, porque la zona de la pelvis es donde está el jara, que decimos soltar. Es una zona, el centro de gravedad prácticamente del cuerpo. Es la zona de la energía del ki, donde es importantísimo mantener la atención centrada en esta zona. Y necesitamos que esta zona del abdomen esté libre. No es problema, soltar, soltar. Para ello también los isquiones han de estar bien asentados en el cojín, suponiendo que estéis en el suelo. Si estáis en una silla, los pies muy bien asentados en el suelo y también la columna recta sin apoyarse demasiado en el respaldo del asiento. Es decir, es una postura tranquila, suelta, natural, pero soltar la zona de la pelvis al máximo. Ejerced unas respiraciones conscientes que os den confianza en esta zona. Lo mismo ocurre con la zona del tórax. La zona del tórax también, aquí tenemos muchas veces sombras que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con el pensamiento que tengo de mí mismo, con mis problemas a nivel egoico, más o menos, y generan tensiones en esta zona. Respirad profundamente. Haced que los pulmones se llenen de aire y soltad tranquilamente, expandiendo al máximo la zona torácica, creyendo que podéis sentir el corazón, que podéis meditar teniéndole presente, incluyéndole en la respiración. Abrid la zona del tórax. Y luego, otro lugar donde ponemos las tensiones, muy importantes, son los hombros y la zona alta de la espalda, el trapeo. Ahí también tenemos una gran desconfianza, un miedo, unas tensiones concretas que se nos acumulan aquí. Y tienen mucho que ver con las grandes interrogantes que todo ser humano tiene. Esos interrogantes hablan del miedo a la muerte, del miedo a qué hay después, de la soledad, del sentido de la vida, del dolor. Soltar, confianza, entrega. Todo se nos regala. La vida misma es vida para todos. Hay que abrirse completamente, confiadamente. Soltando estas 3 zonas de toda tensión, tenemos el cuerpo como si fuera una orquesta en la que hemos hecho sintonía con todos los músicos y con todos sus instrumentos. El segundo punto es, si el primero es la sabiduría del cuerpo, el segundo es la respiración consciente. La respiración en el Zen es una respiración natural. Al inspirar es un acto reflejo, es una pendiente fuerte porque es corta en general. Y la expiración es un acto condicionado y puede ser todo lo largo que yo esté dispuesto, dependiendo de la relajación. Porque es el músculo de la zona del plexo solar el que inspiro y baja y infla mi abdomen, expiro y sube el diafragma y el abdomen se mete para adentro. La atención en esta respiración consciente
consciente me da una actitud mental mucho más libre, mucho más consciente y mucho más sana. Es decir, inspiro y al expirar acompaño el aire hasta el final. Incluso soy consciente de ese espacio de apnea al final, como si fuera una apertura infinita que me abre un espacio hacia el vacío, hacia el sunyata, más allá de mí mismo. Inspiro y expiro. Como las olas del mar, una respiración natural y abdominal. Se dice que a los principiantes cuenten, pero simplemente es para mantener esta atención. Nuestra escuela, que es en la manera de trabajar una escuela tradicional Soto, en la manera de guiar a las personas es a través de los quads, aunque ahora al principio siempre se medita siguiendo la respiración, en la medida que se avanza en el proceso, también se medita con quads. Esto es un tema aparte muy largo que ahora no voy a explicar. Pero lo más importante es la respiración consciente. Inspiro y expiro. Suelto, dejo caer todo, acompaño esta respiración. El tercer punto es justamente la atención. Es la actitud mental y depende totalmente de la respiración consciente. Las posturas corporales pueden ser diversas según las facilidades que tenemos a nivel flexible de nuestro cuerpo. Pero la respiración es fundamental. La actitud mental es una actitud de una atención de alta calidad. No es la mente en blanco, ni mucho menos. Es la mente despierta. Una mente que está justo aquí, que acompaña la respiración, que acepta que pasa una moto y oye el ruido, pero no se entretiene, simplemente oye y sigue completamente conectada a esa energía del ki que nace en la zona abdominal, en el jara. La atención es una mirada amorosa hacia nosotros mismos. Y este dato es fundamental. No es una mirada que enjuicia, no es una mirada que objetiva, ni que controla. No, es una mirada amorosa, que permite que los pensamientos y sentimientos que aparecen durante la práctica fluyan como si fueran las nubes en un cielo vacío. Y las dejamos pasar. Y seguimos conectados, porque cada vez que nos desconectamos de ese, es que estamos alimentando el ego. Simplemente oigo, simplemente siento, simplemente y todo dejo pasar. Todo es impermanente. Yo estoy simplemente aquí. Por eso la vista entreabierta, en un punto que le pongo fijo, pero es una mirada global, es una mirada que no objetiva nada. Es una mirada como si miráramos desde la parte de atrás de la cabeza. Esa mirada que es contemplativa, que abraza, que es global. Y esta atención es fundamental. Saber estar justamente ahí, atenta, justamente en ese punto. La meditación zen es en total silencio. Diréis, no hace nada más que hablar, pero es que ahora me callo. Es en total silencio y es no objetiva. No hay objeto, no hay una luz, no hay una palabra, no hay nada. Simplemente respiro. Simplemente yo soy aquí. Simplemente intento entrar en ese espacio de apertura infinita, en ese espacio completamente vacío. Permito que los pensamientos entren y salgan, pero yo permanezco. Es permanecer. Es el olvidarse del ego y el ser yo misma, aquí y ahora. Dogen Zenji dice,
una frase en el Genjo Koan, la gran obra del Sobo Genzo, conocer este camino del despertar es conocerse a sí mismo. ¿Quién soy yo en realidad? ¿Qué es eso que soy? ¿Qué es mi naturaleza esencial? Que no nace cuando yo he nacido, ni muere cuando muere. ¿Quién soy yo? Conocer el camino del despertar, es conocerse a sí mismo, implica olvidarse, olvidarse de sí mismo. Y olvidarse de sí mismo es sentirse iluminado por todos los seres, por el universo entero. Soy uno, con cada ser que sufre, con cada ser que triunfa, con cada planta, con cada animal, con cada persona. Esa actitud es no objeto. También es otra pilar el no apego. No me apego a nada, por muy maravilloso que me parezca. Todo lo dejo pasar. El momento presente es el momento absoluto. Y es ahí donde he de recibir, he de despertar, he de dejar caer el velo que no me permite ser yo mismo. Y no me puedo detener, porque es infinito. Cuando suena el gong, entraré en esta respiración, en esta atención de alta calidad y permaneceré en total silencio. Silencio del cuerpo, silencio de mis pensamientos y sentimientos. Silencio, silencio.
Para acabar esta práctica muy corta, porque creo que tengo que acabar a y media, podéis encender los micros, las que queráis, para recitar juntos los 4 votos, que es la forma en que siempre acabamos nuestra práctica de meditación. Recitamos los votos, cada una bajito y yo en alto. Los seres son innumerables. Hago voto de salvarlos a todos. Los pensamientos y sentimientos ilusorios son ilimitados. Hago voto de liberarme de todos. Las puertas del Dharma son incontables. Hago voto de aprenderlas todas. El camino del despertar no tiene igual. Hago voto de alcanzarlo. Ha sido muy corto el silencio. Hubiera querido media hora, como siempre es, pero necesitaba explicar un poquito antes. Al contrario, Berta, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante, como siempre, y muy enriquecedor. A veces lo poco sabe a mucho y este ha sido el caso. Muchísimas gracias por haber aceptado estar hoy aquí con nosotras, compartiendo meditación y conocimientos sobre tu tradición y permitiéndonos practicar contigo. Bueno, si vamos tocando al final de este círculo, de este segundo círculo de práctica. Antes, inicialmente os había dicho que íbamos a hacer un pequeño resumen de los contenidos, pero no lo vamos a hacer porque no nos da tiempo y queremos ceñirnos a la hora budista. Sí que doy la palabra a nuestra compañera Priscila para que os dé un par de informaciones que creemos que son importantes y luego yo también os voy a dar un par más de pequeñas informaciones y con eso daremos por cerrada la sesión. Priscila, adelante. Gracias. Bueno, acordarles que ya Ana nos dijo al inicio que vamos a tener un foro abierto
desde el día de mañana hasta el siguiente 28 que nos encontremos. Es un foro donde podemos vertir nuestras impresiones, nuestros aportes a las temáticas que hoy día se han tocado y que podemos irlo dejando ahí para que sea, digamos, más compartido y puesto en colectivo. Entonces, tendrán ese foro, les escribiremos a su correo electrónico y les avisaremos entonces por ahí que el foro ya está habilitado. Y eso, ¿sí, Ana? Y luego, la segunda cosa es contarles que la revista Buddhist Door ha abierto un espacio donde está publicando, digamos, toda una serie de artículos sobre mujeres budistas y que entonces está allí, la buscan en línea, Buddhist Door, y pueden acceder a estos artículos que están apareciendo como entrevistas a diferentes mujeres budistas en el mundo hispanohablante. Muchísimas gracias, Priscila. Simplemente un par de cositas rápidas. Recordaros que el vídeo de hoy, la sesión de hoy ha sido grabada y que estará colgada a partir de dentro de unos días, dándonos un poquito de tiempo porque somos todas un poco novatas en temas tecnológicos y lo vamos a colgar en los próximos días. Esperemos que dentro de poco esté. Vale, y luego finalmente recordaros que nuestra próxima cita, si os interesa el tema, además de ese foro en el que podemos ir participando todas y al que os daremos invitación a través de vuestros correos, los correos electrónicos que nos habéis dejado, aparte de ese foro permanente, nos encontramos físicamente o virtualmente, es como decirlo, el día 28 de junio. Nuestros círculos teníamos que escoger un día y hemos escogido el día 28 de cada mes, un día que es muy lunar, muy femenino, y nos encontraremos también ese día en este mismo enlace, seguramente. En cualquier caso, pondremos toda la información siempre en la página web de Sakyarita Spain. La información más actualizada siempre estará en la primera página, en el home de Sakyarita Spain, por si os olvidáis del enlace para entrar o si hemos cambiado algún enlace por la razón que sea, lo hemos ampliado, allí tendréis siempre la información. Y nada más, daros las gracias a todas por vuestra asistencia. Ana, una cosa solamente. Patricia. Sí, solamente comentar de todas las compañeras, agradecerles de verdad y que ha habido gente de todas partes, de El Salvador, de Colombia, por supuesto de Barcelona, Madrid, de Valencia, de Ecuador, de Argentina, de Castellón. Entonces, agradecerles profundamente y esperemos que la próxima pues sea muchísimo más de otros países. Muchas gracias. Gracias a todas y hasta pronto, hasta el próximo círculo. Hasta pronto.